el momento en que mi hijo me miró directamente a los ojos y anunció que se llevaría mi auto nuevo. Algo dentro de mí se acomodó en un silencio absoluto. No hubo lágrimas, ni el corazón roto que cualquier madre esperaría sentir. Simplemente, la venda que había llevado sobre los ojos durante los últimos 3 años cayó al suelo. Mi nombre es Xiomara Benítez. Tengo 62 años y desde que mi esposo Arturo falleció, mi casa se había convertido en un lugar demasiado grande y demasiado silencioso. Pasé meses limpiando los mismos muebles, acomodando las camisas de Arturo que ya nadie usaría y esperando las visitas de mi hijo Alejandro. Sin embargo, las visitas de Alejandro y su esposa Bianca nunca eran para saber cómo estaba mi presión arterial o si me sentía sola. Eran visitas estratégicas, una comida gratis el domingo, llevarse los recipientes llenos para no cocinar en la semana, o quejas constantes sobre lo cara que estaba la vida. Yo escuchaba, servía el café y, discretamente, pagaba la cuenta de sus teléfonos y el seguro de su casa con la tarjeta de crédito que les había extendido. Pero hace una semana, decidí que la vida tenía que seguir. El viejo sedán que Arturo y yo compartíamos se había descompuesto de forma irreparable. Con mis ahorros personales, aquellos que guardé administrando el presupuesto del hogar durante 4 décadas, fui a la agencia y compré un auto nuevo. Un modelo compacto, color plata, sencillo, pero perfecto para mí. Cuando me senté al volante por primera vez, respiré ese inconfundible olor a nuevo y sentí algo que creía perdido: libertad. Podía ir al mercado, visitar a mis amigas, ir a la costa. Llegué a casa y estacioné mi pequeña Victoria en la entrada, sintiéndome viva otra vez. Pensé que mi hijo se alegraría al ver que su madre por fin salía del duelo. Pensaron que yo era una mujer dócil que solo esperaba el paso del tiempo. Pero habían olvidado por completo quién construyó y sostuvo a esta familia. A la mañana siguiente, preparaba el desayuno cuando escuché el motor del auto de Alejandro apagarse frente a mi casa. Mi corazón dio un pequeño salto de anticipación. Les había dejado un mensaje de voz la noche anterior contándoles sobre mi compra. Cuando la puerta principal se abrió, sonreí y me sequé las manos con el delantal. Pero la sonrisa se desvaneció al ver sus rostros. Alejandro entró con paso apresurado, sin siquiera darme los buenos días, mientras Bianca lo seguía de cerca, con los brazos cruzados y esa expresión de constante insatisfacción que la caracterizaba. Alejandro ni siquiera se sentó. Caminó directamente hacia la pequeña mesa junto a la puerta donde yo había dejado las llaves de mi auto nuevo. Las tomó, haciendo tintinear el metal, y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Mamá, tú no necesitas este auto», dijo, con un tono pausado, como si le hablara a una niña que acaba de tomar algo peligroso. Parpadeé procesando la escena. Le recordé que tenía mi licencia vigente, una vista perfecta y el derecho absoluto de gastar mi dinero. Bianca soltó un suspiro exagerado, rodando los ojos. «Xiomara, por favor, seamos realistas», intervino ella, con voz afilada. «A tu edad, los reflejos ya no son los mismos. Es un peligro que andes sola por ahí. Además, nosotros tenemos un problema. Nuestro auto está fallando y hoy salimos de vacaciones a la playa con mi familia». Alejandro asintió, cerrando el puño alrededor de mis llaves. «Exacto. Así que nos vamos a llevar tu auto para el viaje. No te preocupes, te lo traemos en una semana. Y de paso, mamá, hemos estado hablando. Esta casa te queda enorme. Deberíamos ir pensando en buscarte una residencia, algo pequeño donde te cuiden y no des problemas». Me quedé de pie junto a la estufa, viendo cómo mi propio hijo decidía sobre mi propiedad y mi futuro en menos de 2 minutos. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta, dejándome allí. Se llevaron el auto, pero no sabían lo que les esperaba en el asiento del copiloto. A través de la ventana de la cocina, observé cómo Alejandro acomodaba el asiento del conductor mientras Bianca conectaba su teléfono al estéreo de mi auto nuevo. Arrancaron y desaparecieron por la calle, dejándome sola en la casa.
cualquier otra madre quizás se habría tirado al suelo a llorar, o habría llamado a todos sus conocidos para lamentarse de la ingratitud de sus hijos. Yo no. Apagué el fuego de la estufa. Me serví mi taza de café y me senté en la silla que solía ocupar Arturo. No iba a llorar. Las lágrimas se habían agotado en el funeral de mi esposo. Lo que sentí fue una claridad abrumadora, fría y precisa. El dolor de la traición fue rápidamente reemplazado por una profunda decepción y luego, por un pragmatismo absoluto. Alejandro no me veía como su madre. Me veía como un cajero automático y una proveedora de recursos que ya no tenía derecho a una vida propia. Bianca me veía como un estorbo que ocupaba una casa que ellos probablemente ya estaban planeando vender. Tomé un sorbo de café negro. Pensaron que al llevarse el auto y anunciar sus planes de internarme en un asilo, me dejarían paralizada por el miedo y la sumisión. Subestimaron el hecho de que, si bien Arturo era el proveedor financiero de nuestra juventud, yo siempre fui la administradora. Yo sabía exactamente de dónde venía cada centavo, cómo se gastaba y, lo más importante, cómo detener el flujo. No necesitaba gritar ni discutir ni rogar por respeto. El respeto no se pide, se impone a través de los límites. Me levanté de la silla, lavé mi taza con total tranquilidad y caminé hacia mi habitación. Era hora de cerrar el grifo de la paciencia y del dinero de una vez por todas. Lo que Alejandro y Bianca no sabían era que mis sospechas sobre su comportamiento no comenzaron esa mañana, semanas atrás. Había notado cómo desaparecían cosas pequeñas de mi casa, un jarrón que le gustaba a Bianca, herramientas del taller de Arturo. Además, los cargos en la tarjeta de crédito suplementaria que les dejé solo para emergencias se habían convertido en pagos de restaurantes caros y ropa de diseñador. 3 días antes de ir a la agencia de autos, había tomado un taxi al banco. Me senté con el ejecutivo de cuenta, un joven muy amable que me conocía desde hace años. Con mi firma y mi identificación, cancelé inmediatamente todas las tarjetas suplementarias a nombre de Alejandro. Luego, vacié la cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto cuando él estaba en la universidad y transferí cada centavo a una nueva cuenta privada, únicamente a mi nombre. Les dejé exactamente 0 fondos compartidos. Cuando me entregaron mi auto nuevo, sabía que Alejandro intentaría algo. Él me había mencionado que su vehículo hacía ruidos raros justo antes de sus vacaciones, insinuando que yo debería pagar la reparación, anticipando su audacia. Preparé un sobre manila muy especial. Dentro de ese sobre metí los plásticos de las tarjetas de crédito suplementarias, cortados por la mitad con unas tijeras de cocina. Adjunté también el último estado de cuenta del banco, donde se leía claramente saldo actual $0, junto con una nota escrita de mi puño y letra. La noche que estacioné el auto en mi casa, guardé ese sobre directamente en la guantera. Todo ese papeleo y las tarjetas canceladas terminaron en un lugar muy estratégico. Miré el reloj de la cocina. Habían pasado casi 2 horas desde que Alejandro y Bianca se marcharon. Conociendo la ruta hacia la playa que la familia de Bianca solía frecuentar, calculé que debían estar llegando a la primera estación de servicio importante, justo antes de tomar la autopista de peaje. Ese era el lugar donde siempre paraban a llenar el tanque y comprar bebidas caras. Por supuesto, usando mi tarjeta, me senté en el sofá de la sala, el mismo lugar donde Arturo solía leer el periódico. El silencio de la casa ya no se sentía opresivo, sino protector. Era mi espacio, comprado con nuestro sudor, y nadie me iba a sacar de aquí para meterme en una habitación de asilo. Tomé mi teléfono celular de la mesa de centro. Busqué el contacto de Alejandro. No escribí un testamento, ni una queja, ni un ruego. No le dije lo mucho que me había dolido su actitud, ni le exigí que regresara. Las discusiones emocionales solo le darían a Bianca material para llamarme histérica o senil. Fui al grano. Abrí el teclado y tecleé un mensaje simple, claro y directo.
Revisa la guantera. Presioné enviar. Dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa y me levanté para regar las plantas del patio trasero. Las bugambilias necesitaban agua y el sol de la mañana estaba en su punto perfecto. Sentí la brisa fresca en mi rostro mientras tarareaba una vieja canción. Solo pasaron 10 minutos antes de que la pantalla de mi teléfono se iluminara con su nombre. Dejé que el teléfono sonara en la mesa del patio mientras terminaba de regar mis plantas. A la tercera llamada, me limpié las manos en el delantal. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté, manteniendo un tono de voz completamente neutro, como si estuviera atendiendo a un operador de telemercadeo. Sí respondí, acomodando una maceta con tranquilidad. Mamá, ¿qué significa todo esto? La voz de Alejandro no conservaba ni una sola gota de la arrogancia que me había dedicado esa misma mañana en la cocina. Sonaba agitado. Su respiración era irregular y rápida. De fondo, podía escuchar el inconfundible ruido de una gasolinera, el timbre de las bombas, voces murmurando y a Bianca quejándose frenéticamente. Significa exactamente lo que estás viendo y leyendo. Alejandro, dije, con calma. Estoy en la estación de servicio justo antes de tomar la autopista. La tarjeta fue rechazada frente a todos. El despachador me miró como si fuera un delincuente de poca monta. Abrí la guantera buscando algo de efectivo de emergencia y me encuentro con un sobre a mi nombre. Están las tarjetas cortadas por la mitad y el estado de cuenta está en ceros. Mamá, ¿qué hiciste? No tenemos cómo pagar la gasolina que ya le pusieron al auto. Sonreí levemente, mirando las hojas verdes de mis bugambilias bajo el sol de la mañana. El contraste entre mi profunda paz y su repentino caos era absoluto. Es una verdadera lástima que su propio vehículo estuviera fallando justo hoy. Hijo, asumí que, como adultos independientes y autosuficientes que ya tienen la audacia de planear meter a su madre en un asilo de ancianos, contaban con sus propios fondos para costear sus vacaciones familiares en la playa. Yo no financio faltas de respeto. ¿No puedes hacernos esto? ¡Por Dios! Bianca está furiosa y muerta de vergüenza. Su familia nos está esperando en el hotel para almorzar en un par de horas. Activa las tarjetas ahora mismo. Por favor, mamá, haz una transferencia rápida o algo. Las tarjetas no están bloqueadas por error. Alejandro, están canceladas de forma permanente. Y esa cuenta de ahorros compartida ya no existe. El banco la cerró a petición mía. Su voz temblaba. De pronto, la realidad de que sus vacaciones de lujo se habían evaporado en una calurosa estación de servicio lo golpeó de lleno. El silencio del otro lado de la línea fue espeso y cargado de pánico, pero duró muy poco. Pude escuchar un forcejeo ruidoso y luego a Bianca arrebatarle el teléfono de las manos. Xiomara, chilló mi nuera, perdiendo por completo esa postura de superioridad moral que siempre intentaba mantener frente a mí. Esto es una rabieta ridícula y de muy mal gusto. Nos estás dejando varados en medio de la nada. Eres una egoísta. No puedes arruinar nuestras vacaciones así. Buenos días para ti también. Bianca, respondí, sin elevar la voz ni un solo decibelio, tomando asiento en la mecedora de mi porche. Te sugiero que bajes el tono inmediatamente si quieres que esta conversación continúe. Estás llamando desde el teléfono de mi hijo, sentada en un auto que me pertenece legalmente, y quejándote porque no quiero pagar tu viaje familiar. Nos llevamos el auto por tu propio bien. Estás vieja para manejar sola. Es un peligro, insistió ella. Aunque su voz ya no tenía fuerza, sonaba desesperada por encontrar una excusa válida. Tan vieja y despistada que tuve la lucidez de proteger mi patrimonio antes de que ustedes lo drenaran por completo. Escúchenme bien los dos, porque no lo voy a repetir. El tanque de mi auto tenía solo un cuarto de gasolina cuando se lo llevaron esta mañana, con lo que le acaban de poner y que no pueden pagar. Les alcanza exactamente para regresar a esta casa sin encender el aire acondicionado. Escuché a Alejandro murmurar algo al fondo, intentando calmar a su esposa. Tienen dos opciones, continué con firmeza. O le marcan a los padres de Bianca para que vengan desde su hotel a pagarles la gasolina al despachador y lo rescaten.
o dejan el reloj de Alejandro como garantía en la estación. Dan la media vuelta y me traen mis llaves. Alejandro retomó el teléfono. Sonaba completamente derrotado, como si de repente le pesara el alma. Mamá, por favor, no nos humilles de esta manera frente a toda esta gente. El gerente ya está caminando hacia acá. Ustedes me humillaron en mi propia cocina esta mañana, creyendo que no haría nada al respecto porque soy una viuda sola. Les doy 1 hora y media para que mi vehículo esté estacionado en mi entrada. Colgué la llamada sin esperar su respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera. La decisión y las consecuencias de sus actos ahora eran completamente suyas. Mientras esperaba, no me senté a tejer. Fui a la habitación de invitados, un cuarto que, con el tiempo, se había convertido en el closet personal de Bianca y Alejandro. Allí guardaban ropa de invierno, cajas con zapatos que ya no usaban y un sinfín de cosas que no cabían en su departamento. Saqué unas bolsas de basura grandes, de esas de plástico grueso, y comencé a empacar todo. No rompí nada, no tiré nada a la basura. Simplemente empaqué sus pertenencias con eficiencia metódica. Arrastré las 4 bolsas pesadas hasta el porche de la entrada y las acomodé junto a la puerta. Luego, busqué en el cajón de las herramientas de Arturo y cambié el cilindro de la cerradura de la puerta principal. Había aprendido a hacerlo años atrás viendo a mi esposo. Era un cambio simple, pero el mensaje sería impenetrable. Me preparé un té de manzanilla, me senté en la mecedora del porche, junto a las bolsas de basura, y esperé. Exactamente 1 hora y 40 minutos después, mi sedán plateado apareció por la esquina de la calle. Venía despacio. Giró hacia mi entrada y se estacionó justo donde estaba esa mañana. El motor se apagó. Alejandro salió del lado del conductor, con la camisa arrugada y el rostro pálido. Bianca no se bajó. Se quedó en el asiento del copiloto, mirando fijamente hacia el frente con la mandíbula apretada, demasiado orgullosa o demasiado avergonzada para dar la cara. No iba a haber gritos, solo una lección que no olvidarían jamás. Alejandro caminó lentamente hacia el porche. Sus ojos se detuvieron en las bolsas negras de basura apiladas junto a la puerta, y luego me miró a mí, sentada tranquilamente con mi taza de té. «Aquí tienes tus llaves», dijo, en voz baja, extendiendo la mano. No había rastro del hombre que había amenazado con meterme en un asilo. Tomé las llaves y las guardé en el bolsillo de mi suéter. «Gracias», respondí secamente. «Mamá, Bianca está muy enojada. Tuvimos que rogarle al gerente de la gasolinera que nos dejara ir y prometimos hacerle una transferencia luego. Tuvimos que cancelar el hotel. Nos arruinaste las vacaciones. Ustedes arruinaron sus propias vacaciones al intentar robar mi auto y mi dignidad, Alejandro. Y hablando de transferencias, espero que puedan manejar sus gastos a partir de hoy. Ahí están sus cosas». Señalé las bolsas con la barbilla. El cuarto de invitados vuelve a ser mío. Y la cerradura es nueva. Así que la llave que tienes en tu llavero ya no sirve. Alejandro abrió mucho los ojos, como si acabara de recibir un golpe en el estómago. «Me estás echando de tu vida, soy tu hijo. Eres mi hijo, y por eso mismo esperaba que me trataras como a un ser humano, no como un mueble viejo que puedes descartar. No te estoy echando de mi vida. Solo estoy cerrando el banco y el hotel gratuito. Cuando estés listo para venir a esta casa a visitar a tu madre con respeto, la puerta se abrirá. Hasta entonces, que tengan un buen viaje de regreso a su departamento». La puerta se cerró a sus espaldas, y con ella, una etapa de mi vida. Han pasado 2 meses desde aquel día. No he recibido ni una sola llamada de Bianca, lo cual considero un absoluto triunfo para mi paz mental. Alejandro intentó visitarme un par de semanas después del incidente, esperando encontrar la puerta abierta de par en par y una comida caliente esperándolo. Le pedí que me invitara a tomar un café a una panadería cercana en lugar de dejarlo entrar a la casa. Tuvimos una conversación civilizada, fría, pero necesaria. «Sabe que las reglas cambiaron para siempre.
Mi casa ya no es un depósito de sus problemas ni de sus pertenencias. He convertido la antigua habitación de invitados en un pequeño estudio de lectura para mí. La cuenta bancaria se mantiene intacta, creciendo lentamente con mi pensión, y ya no hay cargos sorpresa de restaurantes que no visité. Esta tarde tomé mis llaves, salí a la entrada y subí a mi sedán plateado. El olor a nuevo todavía perdura. Encendí el motor, ajusté mis lentes de sol y conduje hacia la costa, tal como Arturo y yo planeábamos hacer en nuestro retiro. Manejé sola, con la música clásica sonando a volumen bajo, sintiendo el volante firme entre mis manos. Miré el mar por la ventana, respirando el aire salado, sintiéndome completamente dueña de mi destino. No necesito que me cuiden, ni que decidan por mí. Actué a tiempo. Recuperé mi espacio y demostré que el respeto no se negocia. Y mientras haya aire en mis pulmones y gasolina en el tanque, este auto y esta vida los manejo yo. Una reflexión personal que nos deja esta historia es que el amor incondicional hacia los hijos no debe confundirse con la tolerancia incondicional al maltrato. A veces, por el deseo de mantener la paz familiar o por miedo a la soledad, justificamos comportamientos inaceptables y cedemos nuestro poder sin darnos cuenta. La lección de Xiomara es que no necesitamos gritar, rogar ni enfrascarnos en discusiones interminables para exigir respeto. Cuando alguien ya no te valora, las explicaciones y las lágrimas suelen caer en oídos sordos. Sin embargo, las acciones prácticas y los límites tangibles, como cortar el acceso al dinero o cambiar una cerradura, son un lenguaje directo que no deja lugar a dudas. Envejecer, enviudar o vivir solos no nos convierte en una carga ni en un objeto del que otros puedan disponer. Poner límites firmes no es un acto de egoísmo, de amargura o de venganza, sino de pura dignidad y autopreservación. A fin de cuentas, nadie puede quitarnos el volante de nuestra propia vida a menos que nosotros mismos le entreguemos las llaves.